Empezaremos este video afirmando que el mundo es atroz para nosotros, para los seres humanos. El mundo es hostil para la vida, para nuestra vida en particular. Por más que haya momentos de felicidad o de bienestar, es innegable que el dolor es lo que prima, que al final está la muerte y que desde una postura común no podemos ver en esta nada más que algo trágico. Que el mundo es atroz para nosotros, para la humanidad, que no es bueno para nosotros, es una de las cosas que puede motivar nuestros argumentos teístas a favor de la existencia de Dios y de la creencia en la vida después de la muerte. Se suele decir comúnmente, se escucha a veces el argumento de que Dios no existe porque si existiera no habría tanto mal en el mundo. El mundo no sería atroz para nosotros. Pero este argumento se puede invertir y decir, por el contrario, que justamente porque el mundo es hostil para nuestra vida, tendría que existir un Dios que en una vida posterior a la muerte repare de algún modo esa injusticia que hemos sufrido al venir a este mundo y que sufriremos al estar yéndonos de este mundo, sobre todo si hemos sentido apego por la vida, porque nadie niega que hay momentos de felicidad, de bienestar o incluso de éxtasis. Pero en promedio, o más que en promedio, la vida, el mundo, nuestra vida en el mundo para nosotros es malo, hostil, atroz con todas las letras. Quisiera hacer ahora una distinción entre los datos de los sentidos externos y los datos del sentido interno. Los datos de los sentidos son los que, así llamados en la filosofía, son los que todos conocemos, los datos provenientes del exterior, a través de la vista, el oído, el tacto. Y los datos del sentido interno nos proveen de emociones, sentimientos, imágenes mentales que sirven tanto para los recuerdos como para la imaginación. Pero lo que más nos va a interesar de lo que provee el sentido interno son los sentimientos y las emociones. Pensemos en los sentimientos, más en concreto, para ser más concretos. Afirmamos que de la misma manera que los datos de los sentidos externos fundamentan la ciencia empírica, las ciencias naturales y también las sociales,
o humanas, de la misma forma que esos datos de los sentidos externos, por ejemplo los datos visuales, nos aportan una base para elaborar el conocimiento científico objetivo, también el dato del sentido interno nos puede llegar a aportar, y esta es la hipótesis, que nos aporta más bien una base para un conocimiento que no es un conocimiento científico, pero que no tiene por qué no ser un conocimiento de otro tipo e igualmente genuino. Entonces uno observa el mundo y obtiene determinados sentimientos como reacción psicológica a la contemplación de nuestra vida en el mundo, sentimientos que, puestos en palabra, constituyen una valoración del mundo en relación a nosotros. Y este sentimiento que nos informa sobre algo de la realidad tiene tanto derecho a ser reconocido como dato empírico como los datos del sentido externo, porque no hay ninguna diferencia que nos permita privilegiar a los datos del sentido externo sobre los datos del sentido interno que no sean el éxito de la ciencia, por ejemplo, y de que los datos del sentido externo nos permiten desenvolvernos en el mundo, etc. Pero más allá de esa efectividad de los datos de los sentidos externos, en sí mismos son determinadas cualidades sensibles que hoy en día en la filosofía de la mente, reducidos a su mínima expresión, se los suele llamar qualia, en plural. En singular sería el quale. Entonces, de la misma forma que un dato de los sentidos externos es un elemento cualitativo de nuestra mente, como por ejemplo el hecho de ver el rojo, es un fenómeno que se da en nuestra mente y que tiene una cualidad que solo podemos apreciar por experiencia. De la misma forma que esto es lo que tienen los datos de los sentidos externos, los datos del sentido interno también son cualitativos. Cuando nosotros experimentamos un sentimiento sobre el mundo, esos datos del sentido interno, esos sentimientos, también son elementos cualitativos. El dato del sentido interno, un sentimiento, por ejemplo, negativo hacia el mundo, ese dato del sentido interno es también algo cualitativo, algo sustancioso, algo que solo podemos saber cómo es porque lo experimentamos. Solo conocemos cómo es nuestro sentimiento negativo, de tristeza, de horror, de angustia, porque lo experimentamos. No hay otra forma
de saber en qué consiste ese dato desde el punto de vista cualitativo. Entonces, tanto los datos del sentido externo, como ver el color rojo, como los datos sentimentales del sentido interno, como sentir que el mundo es atroz, son en sí mismos la misma clase de cosas. No, ver el rojo y sentir que el mundo es atroz no tienen nada en común, salvo que son cualitativamente sustanciosos. Pero ver el rojo y escuchar el sonido de un violín tampoco tienen nada cualitativo en común. Podríamos decir que todo el espectro de los datos, tanto sensoriales como emocionales, tienen ese aspecto cualitativo que los incluyen en el mismo conjunto de cosas. Y es en este sentido en el que podemos sospechar que todos tienen el mismo derecho a aportarnos un conocimiento de algún tipo y genuino sobre algún aspecto de la realidad. Será más claro en el caso de los datos del sentido externo por qué ellos nos proveen de un conocimiento genuino, pero que en el caso del sentimiento no esté claro por qué nos puede proveer de un conocimiento genuino, legítimo, no le quita nada de su carácter sensible, de su carácter empírico. Desde el punto de vista cualitativo, sustancioso, experimentado en primera persona, no hay ninguna razón para privilegiar a los datos de los sentidos externos sobre los datos del sentido interno. Ahora bien, cuando contemplamos el mundo desde nuestra perspectiva, en particular desde mi perspectiva, y tratamos de hacer una valoración de nuestra vida en él, llegamos, a mi criterio, a la conclusión de que el mundo es malo para nosotros o directamente atroz. Hay casos de personas en los que esto es evidente, nacen en la miseria, no llegan a desarrollarse biológicamente, tendrán algunos episodios de placer o de tranquilidad, pero viven en la pobreza, en la miseria, y terminan, y ahí viene lo que a veces se considera como la igualación que produce la muerte, terminan en una forma trágica. Otras personas más afortunadas o muy afortunadas tienen lo que se llama una buena vida. Nacen en un ambiente acomodado, culto, llegan a tener su familia relativamente feliz, llegan a la adultez, envejecen viendo a sus nietos jugar y terminan, y otra vez entra en juego la igualación que produce la muerte, en un final trágico.
que es la muerte misma. Mi opinión es que no importa cuán buena pueda ser la vida de una persona, porque al finalizar con la muerte, finaliza trágicamente. Y no importa que tenga una buena muerte o una mala muerte, para esa persona, por más buena vida que haya tenido, si llegó a amar realmente la vida, su destino es trágico como el de todas las personas. Tanto el que vivió una vida miserable, llena de catástrofes incluso, como aquel que vivió una vida tranquila, para ambos el hecho de la muerte hace que inevitablemente la vida tenga un saldo de esas personas, tenga un saldo negativo y que en conjunto sea el mundo para nosotros una atrocidad. Obviamente muchas personas estarán en desacuerdo conmigo, dirán que la vida es agradable, es linda, es incluso maravillosa. Y por momentos lo es. Pero pensemos en esas personas que tienen muchos momentos de felicidad en su vida. Vienen al mundo, tienen muchos momentos de felicidad, aprenden a amar la vida y después la muerte les anuncia de antemano que les arrancará todo lo que consiguieron. Y por otra parte, el que vive una vida miserable, mayormente, porque no hay casi por motivos fisiológicos, no hay una vida miserable permanentemente miserable, encima tiene que afrontar la muerte, seguramente en unas circunstancias trágicas, en armonía con su previa existencia, su paso por este mundo. Este tema es controversial, evidentemente, pero fíjense que la muerte hace que cualquier vida en el mundo sea una vida en un mundo hostil hacia ella, porque o le hace conocer la maravilla y después se la quita, o mayormente lo tortura y al final lo mata, termina de destruirlo. Pero incluso el torturado es aún más torturado porque en algún momento, por más miserable que haya sido su vida, ha llegado a conocer o vislumbrar las cosas bellas, placenteras, extáticas que puede ostentar nuestra vida en esta tierra. El que tiene una vida miserable envidia más la posibilidad de una vida feliz, porque la ha vislumbrado de algún momento.
aunque sea en la portada de una revista. Y el que consigue esa vida feliz envidia más a los que seguirán viviendo después de él, porque estarán vivos, porque ha accedido a esa felicidad en esta vida, pero al final el mundo se lo quita todo. A través de la muerte le arranca la existencia y no se lleva nada. Claro, esto es desde una postura atea. El mundo va a ser atroz, asumamos por el momento que lo es, en el sentido que lo venimos diciendo, desde una postura que descrea de toda vida de ultratumba, de todo más allá y de todo Dios que pueda proveer esa vida. Pero recapitulemos. El sentimiento es un dato del sentido interno, que en sí mismo puede ser un informante de la realidad, de algún aspecto de la realidad, tan fuerte como un dato cualquiera del sentido externo que nos permite avanzar en la ciencia, por ejemplo. El sentimiento es un dato empírico, interno, por derecho propio. En segundo lugar, cuando el sujeto contempla al mundo y lo hace con cierto detenimiento y lo vive y pasa por los momentos malos e imagina las cosas malas que pueden pasarle y ve las cosas malas que pasan en el mundo a personas, a sociedades enteras, llegan a tener el sentimiento de que el mundo, que si fuera puesto en palabras diría, el mundo es atroz, es malo, es hostil para nosotros. Pero por otro lado, esa persona, sea infeliz o sea mayormente feliz, cuando pasa por determinadas experiencias malas, trágicas, y se enfrenta con esa realidad negativa del mundo, por lo menos por un instante va a decir, esto no puede ser. Va a tener otro sentimiento que es, no puede ser, no es posible. No es posible que el mundo sea tan hostil, tan aterrador, que se haya ensañado tanto con unas frágiles criaturas como nosotros. No puede ser, es su segundo sentimiento. El primero es de horror, el mundo es atroz. El segundo es de indignación, esto no puede ser. Son distintos sentimientos que se pueden traducir en palabras como los
datos de los sentidos se pueden traducir en palabras, y en ambos casos esas palabras han de constituir enunciados, afirmaciones, que en el caso de la ciencia, claro está, pueden ser probablemente verdaderos o probablemente falsos. Pero, ¿cómo son esas frases en relación a los sentidos, a los datos del sentido interno? ¿Qué valor cognoscitivo tiene esa frase que dice este mundo es atroz y aquella otra que dice no puede ser que este mundo sea tan atroz? Bueno, eso lo iremos indagando en futuros videos. Como dijimos en nuestro primer video, que se titula Agnosticismo creyente entre signos de pregunta, la postura que vamos a defender acá es el agnosticismo en relación a nuestra época, en nuestra época no se puede demostrar la existencia de Dios, por ejemplo, pero tal vez en el futuro sí. Y en nuestra época no se puede demostrar la vida, que la existencia de la vida después de la muerte, pero tal vez en el futuro sí. Y como entre los intelectuales lo dominante es el ateísmo, vamos a proponer argumentos de tipo teísta, creyentes, para compensarlos, para compensar la tendencia atea, porque consideramos que ninguna de las dos posturas está justificada suficientemente y que la mejor posición es la de aferrarse al misterio, pero un misterio genuinamente sentido, intelectualmente sentido. Todavía tenemos pendiente establecer por qué esta postura intermedia es la que mejor se condice con vivir en este mundo. Cuando los ateos defienden que no hay vida después de la muerte, que no hay Dios, tienen buenas razones para ellos. La ciencia empírica externa parece mostrar evidentemente que cuando una persona muere se entra en un proceso de desintegración hasta que no queda nada de ella, nada perceptible por medios físicos, por mediante instrumentos de observación científicos, puede percibirse como un residuo, como un remanente, como algo que haya quedado de esa persona. No es una postura insensata, por más creyente que pueda ser el espectador, la del ateísmo. Pero se confronta con los genuinos datos del sentido interno que se revelan y se oponen en parte a lo inferido a primera vista
o en forma inmediata o rápidamente, sin mayor cuidado, de los datos científicos elementales. Entonces nosotros, como agnósticos activos y relativos, tenemos que crear de alguna forma, para gusto, espero yo, de los creyentes, una especie de teología hipotética que haga posible que concibamos que el sentido común ateo es infundado. Pero estos argumentos teológicos que debemos dar para llegar a la suma cero del agnosticismo tienen que ser lo suficientemente sofisticados como para estar a la altura de la ciencia de nuestra época. Uno podría preguntarse por qué, y esto ya lo vamos a desarrollar en otro video mejor, pero uno podría preguntarse por qué en la antigüedad personas sin duda muy inteligentes y en el medioevo creían en Dios o en los dioses y en lo que nosotros consideramos simples mitos. ¿Por qué personas inteligentes, sobre todo entre los intelectuales, creían en cosas que hoy nos parecen tal vez cuentos de hadas, cuentos para chicos, mitos infantiles o cosas para ignorantes? ¿Por qué esos hombres inteligentes creían en sus mitos, en sus religiones, y los hombres inteligentes de nuestra época, los intelectuales, la gente culta, que sabe razonar, no cree generalmente ni en Dios ni en la vida después de la muerte? Mi respuesta es que porque no tienen una teología acorde a nuestra época. Cuando piensan en la teología, piensan en lo que hicieron los antiguos y la gente del medioevo, y piensan en o fantasías o sofismas, razonamientos inválidos, discusiones sin ningún fundamento lógico o empírico. Bueno, la cuestión es que en ese tiempo la ciencia, en la antigüedad, en la Edad Media, la ciencia era muy modesta. No existía algo tan infernalmente complejo como la teoría de cuerdas. Entonces, al haber una ciencia modesta, los intelectuales podían creer en una religión, en lo que se materializaría como una religión
de carácter fantasioso, fantástico, mítico, legendario, épico, pero básicamente simple, porque no tenían que armonizar esa religión con ningún conocimiento científico demasiado profundo o por lo menos demasiado difundido. En cambio hoy, conciliar la ciencia sofisticada de hoy y el conocimiento de la historia que nos llevó hasta hoy y de la evolución del pensamiento filosófico que nos llevó hasta hoy, con una teología, con argumentos creyentes, con argumentos sofisticados a favor de la existencia de Dios y de la vida después de la muerte, es muy difícil y en gran medida inexistente. Hay intentos de generar una teología sofisticada. Se dice, por ejemplo, que Kurt Gödel, el lógico más grande del siglo XX, trató hacia el final de su vida de probar la existencia de Dios. Hay casos más recientes de físicos que elaboraron una teología y que recibieron como respuesta la acusación de pseudocientíficos. Todo esto pone de manifiesto que conciliar una ciencia sofisticada y una cultura en general sofisticada como la de nuestra época, con una religión a la antigua, con un relato religioso a la antigua, es difícil y no compatible. Entonces decimos, evaluando el mundo seriamente, llegamos a que en promedio, o más que en promedio, si la muerte es el fin, el mundo es atroz. Pero al mismo tiempo llegamos a sentir que no puede ser que sea tan malo el mundo, o que no pueda ser simplemente que el mundo es malo, que sería un simple capricho de la existencia, que el mundo es malo. ¿Por qué el mundo sería malo en vez de ser neutral o en vez de ser bueno? En base a estos elementos, a considerar que el mundo es atroz y a considerar que no puede ser atroz, todo debido, lo primero debido a la muerte, lo segundo debido al sentimiento que nos inspira, el sentimiento previo del horror ante el mundo. Todo esto nos impulsa, si hemos de adherir al agnosticismo, a crear argumentos teológicos creyentes con el solo fin de ver que no es imprescindible y que incluso es algo hasta pedestre adherir al sentido común ateo que reina en el mundo intelectual.